Muy bien, muy buenas tardes. Recuerden lo que estamos haciendo tanto esta semana como la anterior. Estamos aprovechando para hacer una pausa en el libro de Santiago y para estudiar algo que yo creo es absolutamente fundamental. Es crítico, es útil para la madurez de uno, también es útil para poder comprender tal vez con mayor profundidad ciertas doctrinas, para poder saber de dónde venimos, que es estudiar historia de la iglesia. Y nos estamos enfocando en la vida y obra del señor Martín Lutero. Vimos ya la primera parte la semana pasada. Si usted no estuvo aquí y no vio la predicación por internet, le hago el resumen ejecutivo. ¿Sí? ¿Listo? Ahí va. Resumen ejecutivo de la parte primera, la semana pasada. Martín Lutero, de hecho, a ver si usted me puede completar aquí las frases. Martín Lutero fue criado en un hogar muy estricto, muy bien, me gusta esa palabra. Martín Lutero fue criado en un hogar muy, muy estricto. Su padre quería que fuera abogado y pudo, de hecho, tuvo los medios para enviarlo a las mejores escuelas y luego a la mejor universidad de la región. Pero cuando estaba cerca de lograr convertirse en abogado, decidió hacerse monje. ¿Por qué decidió hacerse monje? Él siempre fue una persona sumamente consciente de su propio pecado, de sus propias fallas, y de hecho la primera parte de su vida no es exageración decir que vivió en temor de la ira de Dios. Él literalmente pensaba que en un instante puede caer aquí un rayo, y no estoy exagerando con eso del rayo, es lo que pensaba que le podía suceder en ese episodio que les conté de la tormenta, ¿se acuerdan? Por eso fue realmente un súper monje. Yo creo que el monje más dedicado de esa época en la región, el que más se lo tomó en serio, su monasticismo, pero nunca logró la paz. Porque por más que uno intenta por sus propias obras agradar a Dios, más se da uno cuenta que no puede. Y mientras más uno intenta sacar y confesar pecados, más se da uno cuenta que es un pozo sin fondo. Entonces nunca alcanzó la paz, siempre quedó en angustia, en suma frustración. Hasta que un día en 1515 comprendió por primera vez el Evangelio, estudiando un pasaje que es Romanos 1:17. Y este pasaje tuvo un impacto enorme en su vida y por ende en el resto de la humanidad, como vamos a ver a continuación. ¿Qué hizo cuando comprendió el Evangelio? No son mis méritos, son los méritos de Cristo. Esa es la justicia de Dios imputada al pecador. ¿Qué hizo cuando comprendió esto? ¿Se acuerdan? Publicó un tratado llamado las 97 tesis y ese tratado pasó sin pena ni gloria. Y es un poco irónico que la reforma no comenzó por medio de, o no fue disparada, no fue gatillada por medio de un mejor entendimiento del Evangelio, sino que fue otra cosa relacionada obviamente con el Evangelio, pero no tan directa como lo era el tema de las 97 tesis. Lo que gatilló la reforma, su tratado sobre la salvación, pasó sin pena ni gloria y no fue sino hasta después que sucedió algo, 2 años después, algo sucedió que detonó la reforma. Ahora, para contarle eso, quisiera primero contarle quién era el Papa de esos días. Y no sé si alguno de ustedes sabe el nombre del Papa de esos días. Era el señor León X, León X. No era la persona más austera y más humilde del mundo al parecer. De hecho, le gustaba gastar, y le gustaba gastar mucho. Ya se podrá usted imaginar en el tipo de cosas que gastaban los papas en esos tiempos. Él, como muchos otros papas, estaba metido en un montón de guerras. Por ejemplo, usted, si quiere más información, puede buscar la guerra de Urbino. Le gustaba mucho la música, pero no era suficiente. Los músicos ahí de Italia, le gustaba traer músicos de España, músicos de Francia, músicos de Alemania y hacer un mini concierto ahí. Contrató a Rafael. ¿Usted sabe quién es Rafael? La tortuga ninja. No, sino aquella persona en cuyo honor se le llama a la tortuga ninja. ¿Sabe usted quién es Rafael? Uno de esos grandes artistas del Renacimiento. Contratar a Rafael para que venga a pintar los cuartos de mi casa me va a salir un poco caro, como usted se podrá imaginar.
Y hay rumores, por cierto, que dicen que a este señor León X le gustaba hacer fiestas grandes, con unos grandes pasteles, de donde salían niños desnudos. Parece que era homosexual el señor León X, el Papa. En fin, no se puede corroborar algunas de estas cosas al 100%, pero sí está esta sospecha. En aproximadamente 2 años, el señor León X se quemó el dinero del Vaticano, porque él comenzó más o menos en 1513, y en 2-3 años se acabó el dinero. Se quemó, me refiero a se lo gastó. Y entonces tenían un problema, porque tenían, entre muchos otros proyectos, tenían la Basílica de San Pedro a la mitad. No sé si usted sabe, justamente la Basílica de San Pedro se construyó en este tiempo, la enorme esta basílica que está en el Vaticano, en Roma. Ahora, León X dice, no hay ningún problema, no hay nada que temer, hay un método que hemos usado como iglesia para recaudar fondos a través de la historia y que ahora podemos volver a usar. ¿Cuál es? Las indulgencias. Tal vez alguien aquí se pregunte, ¿qué es una indulgencia, Pedro? Bueno, gracias por preguntar. Le cuento, ¿qué es una indulgencia? Una indulgencia es un pedazo de papel, un certificado, que me otorga perdón de pecados y por ende me baja mi cuota del purgatorio. ¿Por qué necesita uno perdón de pecados adicional? Porque la creencia en ese entonces es que Jesús no murió por todos los pecados. Hay algunos que yo tengo que confesar y hacer penitencia y pagar. Y si no lo hago, entonces tengo un serio problema, los tengo que purgar. ¿Dónde se purgan? En el purgatorio. El purgatorio, un lugar horrible, como se podrán imaginar. Se pensaba en esos años que uno, viviendo una vida más o menos normal, uno podía pasar miles de años en el purgatorio. Imagínense, por vivir aquí 80 años, uno podía pasar miles de años en el purgatorio, purgando los pecados que uno cometió en esos 80 años. Pero no se preocupen, hay una solución, decía la Iglesia Católica en ese entonces. La solución es la siguiente, miren. Jesús, los santos y los mártires hicieron un montón de buenas obras. De hecho, hicieron tantas buenas obras que hasta les sobraron. Entonces, lo que ellos llaman una sobreabundancia de méritos. Tiene una sobreabundancia de méritos. Y de hecho, usan la palabra infinito. Esta sobreabundancia de méritos es infinita. Entonces, es un tesoro de méritos que adivine usted quién controla. Controla la iglesia. La iglesia tiene esta sobreabundancia de méritos, le llaman tesoro de los méritos. Y entonces, si a ti te faltan porque eres bien pecador, no te preocupes, yo te puedo pasar un poquito de los méritos de acá, de este tesoro, y te los paso a ti. Nada más que necesito que para poderte pasar estos méritos, necesito que tú me contribuyas a mi causa. ¿Cómo? Económicamente. En otras palabras, necesito que pagues. Si a ti no te hacen falta méritos, que lo dudo porque eres bien pecador, entonces no te preocupes, a tu tío, que yo lo conocí bien pecador, o a tu abuelo, o a tu abuela, o a tu tatarabuela, o a yo que sé quién que está en el purgatorio, le puedes comprar una indulgencia y así le puedes ayudar a que salga del purgatorio inmediatamente, o por lo menos a que se le reduzca un poco la pena del purgatorio. Esta es la idea de la indulgencia. ¿Quién podía comprar indulgencias? De forma práctica, la teología católica dice no cualquiera puede comprarlas, se necesita una cierta actitud, un cierto arrepentimiento, pero prácticamente en esos años en Alemania, ¿quién podía comprar una indulgencia? La respuesta es cualquiera. No se requiere ningún tipo de arrepentimiento, ningún tipo de ritual de bautismo, de estar confirmado. Cualquier persona en ese entonces podía comprar una indulgencia y entonces recibir este perdón de pecados. El Papa contrató a un señor llamado Johann Tetzel, y no sé si usted ha escuchado ese nombre antes. Esta es una monografía, por cierto, de ese tiempo, donde se critica algunas de las prácticas de ese tiempo, entre las cuales está la venta de indulgencias aquí en el lado izquierdo. También hay otras cosas mostradas ahí que no tengo tiempo de describir. Y el Papa mandó a este señor Johann Tetzel a Alemania a vender indulgencias y a recaudar dinero. ¿Por qué? ¿Por qué Alemania? La respuesta es que Alemania, si bien era una de las regiones más pobres de Europa en ese tiempo, lo cual uno pensaría, bueno, no es el mejor lugar para vender indulgencias, bueno, sí lo es, porque ahí también es donde está la gente más supersticiosa y más ignorante. Ignorante me refiero en términos de la escritura, antes que nada, que no conocen prácticamente nada. De hecho, toda
bueno, no toda, pero gran parte de la población de Europa en ese tiempo, en la Edad Media, estaba sumido en lo que llamamos oscurantismo. Por lo menos no, un gran porcentaje no había tenido acceso ni siquiera a una Biblia. El señor Tetzel era todo un mercadotecna, era bueno para vender estas cosas. Como, no sé si ustedes han visto, en México se le llama merolico. ¿Saben lo que esa palabra? No, creo que es una palabra solo mexicana, una persona de esas que va de pueblo en pueblo vendiendo, yo qué sé, un remedio para el cabello, y miren, se lo demuestro, y miren, y hacen dicen unas cosas tremendas, nada más se pone esto, una gota, y le va a salir, léelo mañana, y va a aparecer, yo qué sé, cantante de rock, o algo así, ¿no? El tanto pelo que le va a salir. Era como merolico el señor Tetzel. Decía, por ejemplo, estas indulgencias lo dejan a uno más puro y más blanco que Adán, en el estado del jardín del Edén. Decía también, estas indulgencias lo dejan a uno más puro que después del bautismo, que justo después del bautismo. Y tal vez usted se pregunte, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el bautismo? Y la respuesta es que mucha gente en ese tiempo creía que el bautismo lo perdonaba a uno de sus pecados pasados. Pero los pecados futuros, ahí tengo un problema. Necesito pagarlos. Y por eso mucha gente, por ejemplo, Constantino el Grande, se bautizaron justo antes de morir, porque ellos querían aprovechar ese perdón que otorgaba el bautismo hasta el final de su vida, para tener poquitos pecados después con los cuales quedarse, o ningún pecado con los cuales quedarse. Señor Tetzel también decía cosas tremendas, decía, estas indulgencias te pueden hasta perdonar de tener relaciones sexuales con la Virgen María, lo cual para un católico es como, o sea, suena abominación eso, ¿no? Y por eso él decía, hasta eso, estas indulgencias te pueden perdonar. Tenía un como refrán, como las compañías, ¿no? Que para vender los productos ponen musiquita y dicen algún como refrán que uno ya lo memoriza sin saberlo, sin darse cuenta. El refrán, o una de las cosas que decía este señor muy seguido es, tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. No, es que en el idioma original rimaba, ¿verdad? Aquí no rima, pero bueno. Usted sí podrá imaginar, cuando uno paga la indulgencia, se pone el dinero en un cofre, y entonces ching, 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 se oye el sonido de las monedas, y usted entonces debe asociar ese ching, 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 no solo con aquí las monedas que están sonando en el cofre, sino que el alma de mi tío, el alma de mi tatarabuelo, el alma de yo que sé, está saliendo del purgatorio gracias al hecho de que yo acabo de poner la moneda en el cofre. A Lutero esto le revolvió el estómago, y yo creo que con justa razón, y decidió hacer algo. ¿Qué hizo? Escribió otro tratado, y adivine cómo se llama este otro tratado. Las 95 tesis. Este es el famosísimo tratado, las 95 tesis. Y le quiero de hecho mostrar algunos extractos para que vea cómo escribía Lutero, así de primera mano. Algunos extractos de estas 95 tesis. Le voy a mostrar, por ejemplo, la tesis 86, donde Lutero dice, del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? ¿Cuál es el punto de Lutero? ¿Cuál es el punto que está haciendo Lutero? Aquí, es muy sencillo. El Vaticano tiene un montón de dinero. Si necesitan construir la Basílica de San Pedro, ¿por qué no hacerlo con el montón de dinero que ustedes tienen, en lugar de venirlo a sacar de los más pobres de Europa? Segundo punto que hizo Lutero en estas tesis, le muestro otro extracto, y este está, por cierto, las tesis, la forma en cómo escribía Lutero a veces es un poco controvertido. Y se ve incluso, a pesar de que no lo estamos leyendo en el idioma original, que la escribió en latín, aún así se ve en español. Entonces se lo leo primero y usted me va a decir qué es lo que está diciendo Lutero aquí. Ahí le va. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas? Lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. ¿Qué está diciendo Lutero aquí?
poco como rompecabezas aquí, pero ¿qué está diciendo Lutero? Es muy sencillo. Lutero está diciendo, si es cierto que usted, Papa, tiene control sobre quién sale del purgatorio y tiene un tesoro infinito de méritos a su disposición, entonces, ¿por qué cobrar dinero por pasar estos méritos? Déselos a todos y saque a todos del purgatorio. Porque comparado a un alma salir del purgatorio, comparado eso con el construir una basílica, el segundo es insignificante. Mucho mejor sacar todas las armas del purgatorio que construir una basílica, es lo que dice Lutero. Y buen punto. Si es cierto que usted tiene control sobre el purgatorio, sáquelos a todos gratis. Tercer punto que hace Lutero, es otro fragmento aquí de las 95 tesis, esta es la número 35, que yo creo que es un muy buen punto. Dice, predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición para los que rescatan almas o confesionalia. ¿Qué está diciendo Lutero? Esto de poder ser perdonado sin necesitar arrepentimiento es antibíblico. Aquí le llama anticristiano, pero él, como vamos a ver, era fuertemente bíblico. De hecho, sola escritura es algo que voy a mencionar dentro de poco. Entonces es antibíblico. Esto no puede ser, que nada más con pagar uno queda perdonado sin requerir arrepentimiento. ¿Qué hizo Lutero con las tesis? Las clavó, aunque algunos historiadores dudan que en efecto haya ido él mismo y las haya clavado, pero ok, las clavó, se supone que las clavó en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg. Esa es la puerta, no más que cuidado, la puerta se quemó y esta es otra, pero está en el mismo lugar. Se quemó después y la reemplazaron y ahora ya es un monumento. Si usted se pregunta, Pedro, ¿por qué clavarlas en la puerta? No es como un desafío, ahí les va, desgraciados, si les pongo esto. Lo que pasa es que, y se me olvidó el nombre, es como en una universidad que hay un diario mural, donde uno pone anuncios. En ese entonces el diario mural es la puerta de la iglesia. Y ahí se puede imaginar, hay un montón de cosas, un montón de anuncios, se necesita ayuda, se vende, yo qué sé. Y ahí pone las 95 tesis. Ahora, ¿qué pasó después? Vamos a segunda parte de hoy, que es el punto 5, ya que tuvimos 3 puntos la semana pasada. ¿Qué pasó después? Como se podrá imaginar, hubo un enfrentamiento con la iglesia católica. Normalmente, si un monje en una región marginada, como lo era Alemania en ese entonces, escribe un tratado, a la Iglesia Católica le vale un reverendo y soberano pepino, por lo general. Pero en este entonces no pudo ignorar la Iglesia Católica lo que estaba haciendo Lutero. ¿Por qué? Hubo algo, francamente, si esto hubiera pasado 100 años antes, la Reforma no hubiera encendido así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿O qué había en ese entonces que permitió que la Reforma se esparciera tan rápido y tan exitosamente? La respuesta es la imprenta. Hacía más o menos 70 años se había inventado, de hecho otro alemán la había perfeccionado, se llama Gutenberg. Si no fuera por la imprenta, la Reforma no hubiera encendido de esta forma. En 2 semanas, en toda Europa, ya estaba el tratado. Bueno, tal vez es exageración decir en toda Europa, pero se habían esparcido las 95 tesis de Lutero por muchas partes de Europa. Y entonces mucha gente lo estaba leyendo, estaba diciendo, sí, tiene razón lo que está escribiendo Lutero. Ahora, algo importante sobre estas 95 tesis, le mostré 3 extractos. ¿Usted vio ahí algún ataque al Papa? ¿Al hecho de que haya un Papa? ¿Algún ataque a la Virgen María? ¿A la veneración de los santos? ¿A la doctrina de la Iglesia Católica que no tiene que ver con indulgencias? No. Lutero no ataca nada de eso. De hecho, es un tratado bastante, uno debería pensar, inofensivo hasta cierto punto. Lutero, y esto es bien importante, poca gente lo sabe, cuando escribió estas 95 tesis, él no quería separarse de la iglesia. Él quería más bien como reformarla desde dentro. Reformar la iglesia desde dentro. Él pensaba, una parte de él pensaba, bueno, tal vez el Papa no sabe lo que está diciendo este Tetzel aquí, con que si la Virgen María, que si relaciones sexuales con la Virgen María y que si más puro que Adán. Yo creo que el Papa no sabe. Una parte de él creía que tal vez los obispos, los cardenales, el Papa, cuando escucharan las cosas que escribió, dirían, tiene razón, necesitamos reformarnos, necesitamos cambiar, hay que quitar a Tetzel.
Yo creo, y muchos historiadores lo creen, que parte de Lutero tenía esta esperanza, reformar la iglesia desde dentro. Pero rápidamente se dio cuenta que no era el caso. Y cuando vio la respuesta que tuvo de la iglesia, su visión de la iglesia católica cambió radicalmente. Primero le llama al Papa Papa normalmente, pero en 1521, esto es 4 años después, adivine usted cómo se refiere al Papa. Lutero usaba palabras fuertes cuando escribía y cuando hablaba. ¿Cómo se refiere al Papa Lutero? ¿Saben? Le llamaba anticristo. Entonces, en un periodo de 4 años, al darse cuenta cómo le respondieron en la Iglesia Católica, cuando uno quita o cuando una de estas doctrinas cae, las otras doctrinas comienzan a caer como dominós. Y en un periodo de 4 años fue cuando el pensamiento de Lutero respecto a la Iglesia Católica evolucionó más rápidamente. Simplemente 4 años. Y al final de esos 4 años ya le llama anticristo al Papa. Le quiero contar, porque creo que esto es bueno que usted lo sepa, algunas de las cosas, algunas de las conclusiones a las cuales Lutero llegó en estos 4 años. Una de las primeras cosas que Lutero hizo en esos 4 años es repudiar el monasticismo. Y esto creo que no nos debe sorprender. ¿Por qué? Él mismo había sido monje y él había visto esto no funciona. Entonces una de las primeras cosas que dijo es no, esto lo tenemos que quitar. Otra de las cosas súper importantes que hizo es darse cuenta, bueno, necesitamos algún parámetro fijo respecto a cuál poder argumentar. ¿A qué me refiero? No sé si usted sabe lo que significa la palabra canon. Significa regla. Es como si yo digo, ¿cuánto mide la pantalla? No, pues yo digo que 2 metros, yo digo que 1.5. ¿Cómo vamos a saber? Necesitamos un canon, un estándar, una regla que me ayuda a saber cuánto mide, a determinar quién tiene razón, si el que dice 1.5 o el que dice 2. ¿Cómo determinar si una indulgencia es válida o no? Necesito una regla. ¿Quién es la regla? La Biblia. Entonces Lutero en ese tiempo fue que solidificó esta doctrina de la sola Escritura. No me vengan con argumentos de tradiciones o que si Tomás de Aquino o que si santo quién sabe qué. No. Solo argumentos en base a la Escritura son aceptables. Sola Escritura. Principio fundamental de la Reforma. En ese tiempo también desarrolló esta idea o esta doctrina de la sola sacerdos. No sé si usted ha escuchado esto antes. Son 4 solas, por cierto, cápsula informativa gratis. Sola Escritura, sola fide, sola gracia, sola sacerdos. ¿Qué significa sola sacerdos? Que no necesitamos un sacerdote, es decir, un mediador entre nosotros y Dios. El único es Cristo, como dice claramente la epístola de Timoteo. No necesitamos un sacerdote al cual le tengo que confesar mis pecados para entonces poder ser perdonado. No necesito ir a través de ese intermediario. Y también, por cierto, ahí repudió toda esta jerarquía que tenía la Iglesia Católica, que sigue teniendo los papas, los cardenales, los obispos, los arzobispos. Usted conoce, ¿sí? Toda esa jerarquía piramidal que tiene en la punta al Papa. ¿Qué más? Repudió 5 de los 7 sacramentos. No sé si usted sabe, la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Lutero dijo, yo solo de estos 7, yo solo veo 2 en la Escritura. ¿Cuáles 2? Matrimonio no. A pesar de que es un concepto completamente bíblico, Lutero no lo vio como sacramento. Y ahorita voy a hacer un comentario al respecto justamente. Los 2 que dejó son la Eucaristía o la comunión y el bautismo. ¿Por qué esos 2? Porque los demás, dice Lutero, no los veo en la Escritura. Ahora un comentario. Nosotros no le llamaríamos sacramentos a esos 2, por lo menos yo no le llamaría así, porque ¿cuál es la idea de un sacramento? Sacramento es como un canal de la gracia. Es algo que si yo lo practico, de alguna forma recibo mayor gracia de Dios. Es una forma en la que Dios canaliza su gracia hacia mí. Yo le llamaría ordenanzas. Son claramente rituales, son prácticas
que el Señor nos dejó para que practiquemos, valga la redundancia, pero Lutero le asignaba un cierto poder, le confería un cierto poder. El hecho de tomar la Eucaristía le da a usted una cierta espiritualidad. El hecho de ser bautizado también tiene un cierto poder en el hecho de ser bautizado. Y por eso, si uno cree que en efecto el bautismo de alguna forma le ayuda a la espiritualidad de uno, pues uno quiere que su bebé de 3 minutos de nacido sea bautizado. Entonces Lutero bautizaba infantes. Y esto tal vez le parezca un detallito, pero esto fue causa de digresión con los otros reformadores. Bueno, y sobre todo con los anabautistas. Voy a mencionar algo al respecto al final. Muchas cosas pasaron en estos años. Hubo un debate famoso con un señor llamado John Eck. No sé si usted conoce esos detalles. No lo invitaron, lo llamaron a una reunión del Imperio en Augsburgo. No tengo tiempo para contarle todos esos detalles. Sí le cuento que esa reunión tuvo que huir a caballo porque temía por su vida. Creía que lo iban a apresar y a matar ahí. Entonces tuvo que huir a caballo de esa reunión. La pregunta surge: ¿cómo fue que, diciendo semejantes cosas contra la Iglesia Católica, que en ese entonces era la institución más poderosa de todo el planeta, cómo puede ser que Lutero no haya muerto, no haya sido matado, no haya sido muerto por la Iglesia Católica? Porque le adelanto que Lutero murió de causas naturales. Y es un milagro que haya ocurrido esto, sobre todo si usted estudia la historia de otros pre-reformadores. ¿Cómo fue que Lutero haya podido vivir una vida y morir, una vida entera y morir de causas naturales? Y bueno, gracias por preguntar. Ahí le va la respuesta. Yo sé que Dios obviamente orquestra todo, pero a nivel humano, la persona que Dios usó fue este señor Federico III, el Sabio. Si no fuera por este señor, Lutero yo creo que no duraba 1 o 2 años, lo mataban súper rápido. ¿Por qué? ¿Quién era este señor? Como dice ahí el título, es elector de Sajonia. Sajonia era una de las regiones del Imperio Sacro Romano, ahí la región de Alemania, Suiza, Holanda, y etcétera, donde estaba Lutero. ¿Por qué elector? ¿Alguien sabe por qué elector? En ese entonces el emperador Sacro Romano se elegía. Ahora, no todo el pueblo votaba, no el pobrecito peón tenía derecho a votar, definitivamente no, pero había 7 electores, perdón, 7 electores, y él es uno de ellos. Es uno de los príncipes de las regiones del Imperio Sacro Romano. De hecho, él fue llegado a considerarse como candidato a ser emperador sacro romano. Entonces es una persona muy importante, y él quería que Lutero fuera escuchado. Él de hecho quería ser recordado como una persona justa. Parece que nunca se convirtió. Suena medio irónico que el protector de Lutero, que le salvó la vida en varias ocasiones, nunca se convirtió. Pero él creía que, oye, Lutero tiene un buen punto, está haciendo un buen punto, lo que está mencionando, hay que escucharlo, y él merece ser escuchado. Y lo protegió. Y si no fuera por él, yo personalmente creo que Lutero no duraba más de 4 o 5 años, tal vez menos. En 1520, el Papa sacó sus armas pesadas. Ahora sí, dice el Papa, este Lutero lo tenemos que quitar del camino. ¿Cuáles son las armas pesadas del Papa? Bueno, le cuento lo que hizo. Publicó una bula papal. ¿Usted sabe lo que es una bula papal? Es un decreto, es una encíclica. Encíclica significa que se distribuye universalmente a todas las iglesias. O sea, es un decreto que aplica a todas las iglesias, que se llamaba, o que se llamó Exsurge Domine. Exsurge Domine. Y el título aquí, por cierto, es Bula contra Erro, es decir, bula contra errores o decreto contra errores. Y el título no se alcanza a ver aquí, pero es Exsurge Domine. ¿Qué significa Exsurge Domine? Significa levántate, oh Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice el Papa en esta bula es que la viña del Señor está siendo destrozada por un jabalí salvaje, que adivinen quién es Lutero.
Entonces, como que implora o llama al Señor a que defienda su viña contra este hereje. Y lo que hace también en este tratado o en esta bula es refutar o intentar refutar las cosas que Lutero estaba enseñando. Dentro de la bula, le mencioné las armas más poderosas, ¿cierto? Dentro de la bula saca su arma más poderosa. ¿Cuál es el arma más poderosa del Papa? No es la bomba de fusión como Kim Jong-un, ni la difisión. ¿Cuál es el arma más poderosa del Papa? Que de hecho no se debe menospreciar. Esta arma es tan poderosa que hizo que reyes se hincaran a los pies del Papa y le rogaran perdón. Excomunión, perdón, lo dije con una L ahí en medio. Excomunión. ¿Qué significa quedar excomulgado? ¿Qué significa quedar excomulgado? Significa varias cosas. Primero, es un hereje. Como eres un hereje, no solo le voy a decir a todo el mundo que no debe leer tus libros, sino que le voy a prohibir a todo el mundo leer tus libros. Si alguien lee tus libros, te mato. Y no solo eso, sino que si me encuentro uno de tus libros, lo quemo. Y no solo eso, sino que tú quedas fuera de la iglesia. Y no solo eso, sino que como quedas fuera de la iglesia, estás básicamente quedando expuesto al fuego del infierno. Y no solo eso, si no fuera suficiente, sino que si te agarro, te mato. O si alguna autoridad eclesiástica o estatal te puede agarrar, que nos haga un favor a todos, por favor, tiene mi permiso para matarse. Eso es quedar excomulgado. Usted probablemente se pregunta, bueno, ¿y cómo mataban a los herejes en esa época? La respuesta es en la hoguera. Y usted entonces se hace una segunda pregunta, ¿por qué en la hoguera, Pedro? ¿Por qué cuando mataban a un hereje, no, por ejemplo, lo ahorcaban? O no sé, hay 1000 formas, cortarle la cabeza, hay 1000 formas de matar a alguien. ¿Por qué específicamente quemarlo en la hoguera? Y la respuesta es que hay un simbolismo ahí. Tú eres un hereje, vas derechito al infierno. Entonces le vamos a mostrar eso a la gente, quemándote, porque eso es lo que te espera. Y también a ti te vamos a dar una probadita de lo que te espera en unos minutos, porque vas derecho al infierno. Por eso es la hoguera, ¿ok? Para los herejes, tiene un simbolismo detrás. Esta bula le llegó a Lutero. ¿Qué hizo Lutero? ¿Qué haría usted si le llega una bula papal acusándolo de quedar excomulgado en la Edad Media? Se lo pensaría 2 veces, ¿eh? Porque no es cosa pequeña. ¿Qué hizo Lutero? Ahí le va lo que hizo Lutero. Lutero dijo, si tú quemas mis escritos, yo quemo los tuyos. Así que agarró la bula y la quemó públicamente afuera de Wittenberg. Era invierno en ese entonces, como usted puede ver en la imagen ahí. También escribió una refutación a la bula. Entonces, una refutación a la refutación que había hecho el Papa. Adivine cómo le llamó. Como les digo, Lutero usaba palabras fuertes. Adivine cómo le llamó. Le llamó contra la execrable bula del anticristo. Palabras fuertes. Ahora, una vez que Lutero hizo eso, ya no hay marcha atrás. Y las cosas se pusieron realmente peligrosas aquí. Después se pusieron peor, ahorita le voy a contar. Pero aquí ya las cosas están sumamente peligrosas para Lutero. El Papa dijo, tú tienes que venir y presentarte ante la próxima dieta del imperio. Ahora, dieta, yo sé que a usted le suena a dejar de comer, pero dieta también significa reunión, donde se reunían todos los príncipes del imperio. Viene del alemán, Diet. Entonces, una dieta es cuando se reunían todos los príncipes del imperio. Tú tienes que venir, desgraciado Lutero, y presentarte ante mí y ante el emperador, que no era cualquier emperador, era el señor Carlos V. Ahorita le muestro su foto de Facebook. El Papa lo convocó, 1521. Esta dieta fue en la ciudad de Worms, W-O-R-M-S. Y usted probablemente piensa, bueno, pero si Lutero va, es como meterse a la cueva del lobo, que lo es. Entonces, ¿cómo convencieron a Lutero de que fuera? Federico, el príncipe elector de Sajonia, le consiguió lo que se llama un salvoconducto. ¿Qué significa un salvoconducto? Salvoconducto se lo pongo en términos coloquiales. Tengo muchas ganas de matarte,
pero te prometo que si vienes a hablar conmigo, no te mato. A pesar de que ganas, no me faltan. Eso es lo que es, en términos Ochoa, un salvoconducto. Entonces Federico logró que le otorgaran a Lutero un salvoconducto, donde le prometen que puede ir a exponer su caso y que no lo van a agarrar, no lo van a meter preso, no lo van a matar. Puede ir y venir libremente. Ahora, a pesar de eso, la gente, los otros reformadores que estaban con él, le dijeron: no vayas, no vayas, no vayas, no se te vaya a ocurrir ir. ¿Por qué? Porque 100 años antes le habían ofrecido un salvoconducto al señor Juan Hus. ¿Usted ha escuchado el señor Juan Hus? El señor Juan Hus fue un pre-reformador en Checoslovaquia, que de hecho tuvo muchísimo en común con Lutero. Mucho, mucho en común, 100 años antes. Y ese señor fue a la reunión ahí con los príncipes, con los obispos, fue al concilio, lo metieron preso y lo mataron. Y les valió un reverendo y soberano pepino el salvoconducto. De hecho dijeron: a los herejes no hay por qué respetarles nuestra palabra. O sea, no hay por qué guardar nuestra palabra con herejes. Entonces, a pesar de que Lutero tiene un salvoconducto, él sabe, está completamente consciente de que hay unas probabilidades muy altas de que no regrese de esa dieta, de esa reunión de Worms. ¿Qué decidió hacer Lutero? ¿Ir o no ir? Usted sabe, decidió ir. Y eso es una cosa sumamente valerosa. Yo no sé qué hubiéramos hecho usted y yo si estuviéramos en esa posición. Es irse a meter a la cueva del lobo con un montón de enemigos, es decir, gente que lo quiere, tiene ganas de matarlo a uno. Fue y se metió ahí. ¿Por qué? Porque él decía: creo que es una buena oportunidad para presentar el caso y para dar mi testimonio. Y lo fue. Lo fue. Llegó a la dieta de Worms. Le pusieron una mesa con sus escritos, sus tratados, sus libros, etc. Le preguntaron: señor Lutero, ¿usted escribió estas cosas? ¿Qué dijo Lutero? Sí. Y no solo estas, sino que escribí otras. Luego le preguntaron, segunda pregunta: ¿usted niega o afirma las cosas escritas aquí? Le dieron oportunidad para retractarse. ¿Qué dijo Lutero? ¿Niega o afirma? De hecho, ¿sabe usted qué dijo? Dijo: denme un día y mañana le respondo. No es broma, en realidad esto es lo que pasó. Denme un día y mañana le respondo. ¿Por qué pidió un día extra? No se sabe bien, o sea, hay algunas hipótesis. No creo que haya sido porque de repente le agarró temor, porque ya estaba ahí, o sea, había decidido ya ir hasta allá. No creo que haya sido eso. Algunos piensan que quería que hubiera una audiencia más grande el día siguiente, lo cual definitivamente ocurrió. El día siguiente estaba abarrotado el auditorio. Pero yo creo, y esto es también lo que algunos piensan, o que como le digo no lo podemos comprobar al 100%, que era porque le agarró el peso a lo que estaba haciendo. Se estaba dando cuenta el impacto que sus escritos estaban teniendo, que sus 95 tesis habían tenido. Ya había habido peleas, guerras, ya habían comenzado a ocurrir todas estas cosas, y entonces le está tomando el peso a la decisión que está tomando ahí al decir: sí, necesitamos romper con la Iglesia Católica. Entonces no es poca cosa, y le está tomando el peso y quiere pasar una noche más tal vez orando, buscando la voluntad de Dios para saber si es lo que debe de hacer o no. Al día siguiente se presenta Lutero a un auditorio abarrotado de obispos, príncipes y muchas diferentes autoridades. Es, por cierto, la imagen que escogimos como portada para esta serie de 2 semanas. Y adivinen lo que dijo: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Dios me ayude. En otras palabras, aquí estoy, en las manos de Dios, y que me pase lo que me pase. No cualquiera hace esto. Cápsula informativa gratis: conciencia, cuando tiene sentido moral, por lo general se escribe sin S. ¿Por qué terminó aquí una S? No sé. Pero bueno, le hicieron algo a Lutero después de decir: yo afirmo lo que escribí y no puedo ir en contra de mi conciencia, Dios me ayude. Ahí lo podían haber agarrado y matado. Pero
lo hubieran hecho. De hecho, si no fuera por Federico, le respetaron el salvoconducto y le dieron 21 días. Tienes 21 días, Luterito. Y después de esos 21 días, este decreto emitido por el mismísimo emperador Carlos V, el hombre más poderoso del mundo en ese entonces, rey de España, rey de Italia, bueno, un gran pedazo de Italia, emperador del Imperio Sacro Romano y también monarca de todas las colonias, entre las cuales nos incluimos, cuyo territorio estamos ahora. El hombre más poderoso del mundo emitió ese decreto, en 21 días entra en vigor y ay de ti, Luterito, si te agarro. ¿Qué decía el decreto? Por esto prohibimos a cualquiera que de ahora en adelante apoye con palabras o ayuda la defensa, sostén y auxilio de Martín Lutero. Nada más ayudarte, darte un vaso de agua, ya estás yendo en contra del emperador, de la iglesia. Por el contrario, deseamos que sea apresado y castigado como hereje declarado. Aquellos que ayuden en su captura serán recompensados generosamente por su buena acción. Buena acción, irónicamente. ¿Qué hizo entonces el emperador y el papa y sus secuaces? Le pusieron, como en el viejo oeste, uno de esos letreros donde dice: se busca y se ofrece recompensa. Yo creo, insisto, que Lutero no hubiera durado mucho tiempo después de esto, si no fuera porque Federico se dio cuenta de esto. Aquí Lutero ya no nos va a durar, porque a pesar de que Lutero está en Sajonia, que es el territorio controlado por Federico, no puede controlar a todo el mundo. Entonces, cuando hay un precio sobre su cabeza, alguna persona, católica o no, deseoso de dinero, va y lo agarra y se lo lleva. Entonces, no, aquí las esperanzas para Lutero se veían muy, muy bajas. Federico se dio cuenta de esto y decidió hacer algo. Por cierto, ahora vamos a hablar del legado de Lutero. ¿Qué hizo Federico? ¿Qué hizo Federico para salvar a Lutero? Y la respuesta es: lo raptó. Así tal cual. No le dijo nada a Lutero. Le dijo a sus soldados: por favor vayan, agárrenme a Lutero, llévenlo a algún lugar seguro, protéjanlo, y ni siquiera a mí me dicen dónde lo llevaron. Ni siquiera a mí me digan dónde lo llevaron. Yo ni siquiera quiero saber. Por seguridad, por protección. Entonces sus soldados hicieron eso. Lo agarraron, se lo llevaron, lo raptaron y lo escondieron en un castillo llamado el Castillo de Wartburgo. Tal vez usted ha escuchado este nombre antes. Y para pasar desapercibido, se dejó crecer la barba, se vistió de soldado y así pasó sin reconocerse. Mucha gente pensó que había muerto, pero simplemente estaba escondido en el castillo de Wartburgo, en lo que pasaba lo peor de la ira de la Iglesia Católica, del imperio. ¿Qué hizo al estar ahí? Pasó, por cierto, un poquito menos de un año en este castillo. Entre muchas otras cosas, hizo la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Y esto no lo podemos menospreciar. Yo creo que es una de las contribuciones principales de Lutero, más que sus tratados, más que sus propios libros, el poner en las manos de la gente una Biblia que pudieran entender, porque tener una Biblia era penado de muerte y las misas eran en latín. Entonces la gente no, por eso mencionaba la palabra ignorante, que yo sé que suena fuerte, pero es la realidad. La gente iba a misa, no entendía nada, no sabía prácticamente nada de la escritura. Y ahora el hecho de que Lutero llegue y les ponga una Biblia en la mano que pueden entender, eso detonó aún más la reforma. Ahí se hizo bomba de fusión, ¿sí? Sí, les gusta la física, sí. Ok. Era de fisión, ahora se hizo de fusión. Ok, luego hablamos de eso. Ahora, solo duró ahí un año, poquito menos de un año, Lutero. Y la razón es porque dejó a algunas personas a cargo de la reforma, de seguir con la reforma en Wittenberg. Karlstadt y Melanchthon eran dos de esas personas, y pensó que no estaban haciendo un muy buen trabajo.
se estaban volviendo un poco radicales, estaban tratando de imponer la reforma por fuerza. Iban a iglesias, agarraban las estatuas, las tiraban, rompían los vidrios, las imágenes las quebraban, etc. Y también no sabían lidiar con todas las situaciones que estaban surgiendo. Entonces Lutero dijo, yo tengo que regresar, a riesgo de morir, pero decidió regresar. Y el milagro es que no le pasó nada. ¿Por qué? Porque el periodo de mayor peligro había pasado, como que se olvidaron de él por un año. Carlos V se comenzó a ocupar en otras cosas, tenía un montón de problemas con Francia, entre otras cosas, tenía guerras con los franceses, entonces como que pasó el periodo de peor peligro y entonces pudo regresar, a pesar de que era un riesgo bien grande, no le pasó nada. Regresó entonces Lutero y siguió con la reforma en Wittenberg, algo que tuvo un impacto enorme en el resto del mundo. Ahora, le cuento algo curioso, a la edad de 42 años se casó. Le muestro a su señora, Catalina de Bora, es su nombre. En este entonces, algunas regiones se hacían protestantes, algunas regiones decían, sí, vamos a ser protestantes, vamos a seguir el ejemplo de Lutero. Otras decían, no, aquí vamos a ser católicos hasta la muerte. Entonces había algunos monasterios que estaban en las regiones católicas que habían escuchado de Lutero y de lo que estaba haciendo, y muchos de esos monjes y monjas, ¿qué hacían? Arrancaban, vámonos, voy a huir del monasterio y me voy a refugiar en Wittenberg o en algún territorio reformado. La señora Catalina Bora había escapado de un monasterio así, de un monasterio de mujeres, era monja, escapó y se fue a refugiar ahí en el territorio protestante. En ese entonces, Lutero, como salían un montón de monjes y de monjas que estaban saliendo de los monasterios, lo que hacía Lutero, tal vez le va a parecer chistoso, pero así era como, a ver, ok, tú te casas contigo, tú te casas con ella, tú te casas con ella, tú te casas con ella, tú te casas con ella. Formaba así familias, formaba hogares, porque salían monjas, salían monjes, ok, esto del celibato no tiene ningún sentido, así que tú cásate con él, tú cásate con él, tú cásate con él, tú cásate, ok. Si alguno de ustedes tiene problemas en encontrar pareja, pídale al pastor que le haga así, pues ningún problema, ok. Llegaron con Catalina de Bora, y le dijeron, tú con él. Y Catalina dijo, no. Yo si me caso, solo me caso con Lutero. De hecho, no dijo solo Lutero, dijo o Lutero o mencionó otro nombre también. Von Amsdorf se llama, pero bueno, ok. Dijo, yo solo con Lutero o con este otro señor. Lutero dijo, ok. ¿Por qué no? Le hizo mucho bien a Lutero el matrimonio. Detalle chistoso que el mismo Lutero cuenta es de que no había tendido su cama en un año, no había cambiado las sábanas en un año. Dice que nada más entraba a la pieza y olía puro sudor, de haber estado todo amarillo ahí, horrible, ¿no? En fin. Pero más que eso, mucho más importante que eso, le trajo estabilidad emocional, porque el trabajo que tenía Lutero no era poca cosa. Era una carga bien dura y le ayudó a cargar esta carga, valga la redundancia, de dirigir la reforma. Tuvieron 6 hijos y fue un matrimonio realmente bueno, que fue de gran bendición para Lutero. ¿Qué pasó después? Y aquí ya estamos terminando. Hubo 20 años más en la vida de Lutero, pero decidí enfocarme en el periodo de más actividad y de más cambio. Lutero siguió trabajando en la reforma hasta que murió. Murió en 1546, a los 62 años de edad. Y murió, como ya le mencioné, de causas naturales, lo cual es un milagro que haya podido morir de causas naturales. Aparte del trabajo que hizo en Wittenberg, que sentó el patrón para Europa y para el mundo, lo que hizo en Wittenberg se esparció como pólvora por toda Europa, algunas regiones más exitosamente que en otras. Escribió un montón, fue lo que se llama un autor prolífico. Escribió, ya vimos, tratados teológicos, pero también tratados de índole más práctica sobre cómo se debe organizar la iglesia, un montón de cosas así.
hizo una traducción entera de la Biblia. Le comenté ya que tradujo el Nuevo Testamento en el Wartburgo al alemán. Después, en Wittenberg, tradujo la Biblia entera al alemán, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y no sé si usted sabe algo curioso, también escribió un montón de himnos. Más o menos 40, poquito más de 40 himnos escribió Lutero. Hay muchísimas cosas que debemos aprender de él y espero que el haber estudiado este periodo de la vida de Lutero les sea de bendición, el ver su ejemplo, su valentía, su convicción de las Escrituras. Pero antes de terminar, quisiera tal vez también balancear un poquito la cosa. ¿A qué me refiero? Si usted le pregunta a una persona afuera sobre Lutero, le va a decir probablemente que es un personaje terrible, sobre todo si le pregunta a un católico. Pero Lutero es un personaje muy controversial, lo sigue siendo, porque dijo e hizo algunas cosas con las que tal vez no estaríamos de acuerdo. Entonces nada más quiero mencionarles eso brevemente para que usted lo tenga en cuenta y balancee y esté preparado por si alguna persona le empieza a decir pestes de Lutero. Algunas cosas con las que tal vez no estaríamos de acuerdo con Lutero. Por ejemplo, teológicamente Lutero bautizaba infantes. Retuvo 2 sacramentos que yo diría son más bien ordenanzas, no tienen poder en sí mismo. El jugo, el pan, es un símbolo de lo que ocurrió, del cuerpo y la sangre de Cristo siendo sacrificado por nuestros pecados. Él no lo veía así. Lutero también, no sé si usted sabe, pero él fue partidario de que el Estado debía usar la fuerza en algunas situaciones. Y por ejemplo, hubo una vez que se revoltaron unos peones que vivían en unas condiciones realmente miserables. En la Edad Media los peones se revoltaron y Lutero dijo, bueno, sus demandas son justas, pero está mal lo que están haciendo, entonces los nobles tienen el derecho de reprimir la revuelta. Esto se le critica mucho a Lutero y no quiero decir si está bien o si está mal, nada más se lo paso al costo, como decimos en México, para que usted lo sepa. Lutero dijo, está bien que los nobles repriman la revuelta, y los nobles le hicieron caso, y le hicieron caso, pero demasiado. Hicieron una masacre de peones, mataron como a 100,000 de ellos. Entonces, esa es una de las cosas que más se les critica a Lutero. También, no sé si sabe, pero Lutero era partidario de que el Estado debía levantar armas o usar las armas contra personas que no bautizaban infantes, incluso reformadores que no bautizaban infantes y que querían una separación más estricta entre iglesia y Estado. Estoy pensando en los anabautistas, que son en cierta forma los precursores de los bautistas, que decían, no tiene sentido bautizar a un infante, uno se tiene que bautizar de adulto, o por lo menos cuando uno ya tiene conocimiento, cuando uno ya está en capacidades de tomar una decisión por sí mismo, no sé, 15, 14 años, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo irónico es que si usted y yo, que creo que la mayoría aquí no creemos en bautizar infantes, si usted y yo nos hubiera tocado vivir en tiempos de Lutero y le hubiéramos expresado a Lutero nuestra convicción, Lutero no se hubiera llevado bien con nosotros, y él era partidario de que el Estado debía ejecutar a estas personas, y es lo que hicieron. En Suiza, por ejemplo, ahogaban a los anabautistas por esta causa. Dijo también algunas cosas un poco desafortunadas que se le toman mucho en cuenta, sobre todo en sus últimos años. Sus últimos años no fueron muy buenos porque tenía muchos problemas de salud. Por ejemplo, dijo cosas muy fuertes contra los otros reformadores. También dijo cosas bien fuertes contra los judíos. De hecho, llegó a decir que el Estado debía perseguir a los judíos. También quiso quitar algunos libros del canon. Y esto probablemente usted lo sabe. Hay un libro que, si dependiera de Lutero, por lo menos en una parte de su vida, no estaría en el canon. ¿Cuál es? Santiago. Santiago no le gustaba. También Hebreos, Judas y Apocalipsis, pero menormente, sobre todo Santiago. También llegó a decir algunas cosas bien controversiales. Por ejemplo, le permitió a un señor llamado Felipe de Hesse que tuviera varias esposas. Y dijo que la poligamia era permisible en algunos casos extremos. Y no me voy a meter a explicar qué consideraba como casos extremos, pero en fin, es nomás para darles una idea de cómo
Definitivamente yo creo, esta es mi opinión, Dios usó a este hombre de manera poderosa, pero nunca debemos idealizar al hombre, ¿sí? Sino más bien al Espíritu Santo y al Dios que está detrás de lo que ocurrió. Porque hombres perfectos no vamos a encontrar entre los reformadores ni entre ningún grupo. Y Lutero creo no es la excepción. Y nosotros obviamente tampoco somos perfectos y creo que podemos aprender mucho de la historia. Su rol en la historia es, yo creo, indiscutible como gatillador de la Reforma. Cambió el mundo después de ese suceso, no solo el mundo religioso, sino el mundo en general. El mundo es diferente desde ese entonces, yo creo que fue grandemente usado por Dios. Usted se pregunta, ¿qué pasó después de él? La respuesta es guerra, porque la Reforma se esparció a algunas partes de Europa, a otras no. Y adivine qué pasaba entre las que sí y las que no. Se peleaban entre ellos. Más o menos un siglo de guerra, culminando con lo que se llama la Guerra de los 30 años, donde finalmente varios pueblos dijeron, ok, esto no está funcionando, mejor dejemos que cada quien escoja la religión que quiere. No que el príncipe escoja por el pueblo, no que el rey escoja por la nación entera, como se pretendió en algunas décadas después de Lutero, sino que cada persona escoja que tenga libertad de culto. Y es ahí donde nos encontramos ahora. Muchas cosas buenas que aprender, otras cosas tal vez, más bien a lo que me refiero, unos buenos ejemplos, otros tal vez no tan buenos ejemplos, pero yo creo que la historia es algo muy valioso que estudiar. Espero que les haya servido. Acompáñenme por favor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites estudiar la historia. Ayúdanos, Padre, a hacerlo responsablemente. Ayúdanos a hacerlo también, somos seres humanos limitados, pero hacerlo de la forma más objetiva posible, también guiados por tu palabra y no por prejuicios o por cualquier otra cosa que nos pueda, digamos, llevar en la dirección equivocada. Gracias por el tremendo ejemplo de Lutero, su valentía, su compromiso con las escrituras, con los principios bíblicos, este concepto de la gracia, de la fe. Padre, gracias por ello, gracias por permitirnos ver lo que has hecho a través de la historia. Ayúdanos, Padre, a aprender lo que tengamos que aprender y ayúdanos a ser responsables estudiantes de la historia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.